gestión de residuos y el uso de los plásticos y microplásticos es uno de los mayores retos medioambientales del siglo XXI. ¿Qué puede y debe hacer el sistema judicial para enfrentarse a este problema? Bueno, el sistema judicial realmente lo que hace es llegar más tarde de que hayan ocurrido los hechos. Lo que servimos el sistema judicial penal, exactamente, la imposición de penas por la comisión de delitos, es un poco de advertencia. Por un lado castigamos los hechos que se han producido, lo que se ha hecho mal, pero por otro hacemos una especie de lo que nosotros llamamos prevención general, es decir, advertirle a la gente, advertirle a todo el mundo, ojo, que si vosotros hacéis un hecho ilícito, cometéis un delito medioambiental, las penas son estas y podéis acabar en prisión, pagando multas o siendo inhabilitados para hacer cualquier tipo de profesión. Luego el derecho penal tiene una doble función, la castigadora, la punitiva, y por otro lado esa advertencia social, ese decirle a la sociedad lo importante que es esto, tan importante como que hay un delito si tú contravienes la norma en este caso. Otro grave problema ambiental son los vertidos, como en el caso del Prestige, en el que usted participó muy activamente. ¿De qué manera le marcó este incidente, tanto en lo personal como en lo profesional? Bueno, absolutamente. Yo cogí el caso Prestige en el año 2004 y todavía no lo he soltado, porque todavía, después del juicio que se hizo en 2012, hubo 2 casaciones ante el Tribunal Supremo, que es un hecho bastante inédito en la jurisdicción penal, y por otro lado todavía estamos ejecutando, es decir, todavía estamos desarrollando cuáles han sido las consecuencias del juicio. En este caso estamos tratando de conseguir todo el dinero que las aseguradoras y los responsables de los vertidos tienen que pagarle a la sociedad, tienen que pagarle a cada uno de los perjudicados. Luego el Prestige, desde el año 2004 en que yo lo cojo hasta ahora en el año 2019, pues son casi 15 años de trabajo que todavía continúa. En ese momento se manifestó muchísima gente en la calle, algo que no había sucedido antes en Galicia. ¿Qué avances cree que hubo en la conciencia medioambiental de la gente desde principios de este siglo? Muchos. El Prestige es un punto y aparte respecto al despertar social en Galicia, no solo por una conciencia medioambiental, sino también una conciencia social, un rechazo a cómo se estaba tratando o qué políticas informativas o de gestión se estaban haciendo en ese momento. Es un hecho tan relevante casi como el propio vertido. Pero en lo que se refiere a la conciencia medioambiental, a cómo hemos evolucionado, es indudable que estamos en un punto mucho mejor que el que estábamos a principios de siglo. Hemos avanzado mucho, sin embargo, cuanto más avanzamos en conciencia medioambiental, más cuenta nos damos de la necesidad que tenemos de protegerlo. Pero la paradoja se da que cuando hay problemas de crisis, cuando la economía aprieta, no valen para nada los estándares medioambientales, imponen los estándares económicos, porque estamos en una sociedad de consumo altamente industrializada, altamente consumista, en la que esta idea del consumo se sobrepone a los estándares ambientales, y estamos todavía necesitamos interiorizar cada uno de nosotros, toda la sociedad, lo importante que es, porque invertir en medio ambiente es invertir en el futuro. No nos damos cuenta porque buscamos rentabilidades a corto plazo de las empresas, de las personas, de nosotros mismos, porque es más cómodo, pero en realidad cumplir con las obligaciones ambientales nos va a dar una calidad de vida a nosotros y a los que vengan después de nosotros que de otra forma no vamos a tener. En este sentido, ¿qué cree que se ha hecho hasta ahora y qué queda por hacer para que no ocurra una desgracia similar a la del Prestige? Es muy difícil poner una bola de cristal y decir que las cosas no van a pasar. El riesgo de que por el corredor del Finisterre, en el que transitan casi 50.000 barcos cargados de sustancias peligrosas durante todo el año, pueda ocurrir algo, es algo casi impredecible, las circunstancias meteorológicas, el estado de los barcos, todo eso son factores de riesgo. Lo que tenemos que hacer nosotros es disminuir esos factores de riesgo todo lo que podamos, es decir, elevar los controles y los estándares ambientales. Si tenemos una legislación dura, por cómo tienen que ir los barcos, cómo tiene que ir la carga de los barcos, cómo tenemos que controlarlos, inspeccionarlos, saber lo que llevan, estaremos haciéndolo bien, estaremos procurando que si ocurre algo, ocurra solo porque ha ocurrido una catástrofe prácticamente inevitable. Si rebajamos esos estándares ambientales, eso puede ocurrir con cualquier circunstancia del mar o en cualquier momento. Se ha avanzado mucho, en el caso del Prestige, los paquetes Erika I y Erika II de la Unión Europea, las directivas de medio ambiente, las directivas de residuos, todo eso ha ido ayudando a crear esa conciencia ambiental y esas obligaciones ambientales. Pero el mundo del mar es un mundo crítico en este sentido. ¿Por qué? Porque es la legislación de muchos países del mundo.
Un barco está hoy en Indonesia, mañana en Australia, pasado mañana en el Mar del Norte, llevando cualquier tipo de carga. Y es preciso habilitar esos controles de puerto, esas formas de inspeccionar los buques que sirvan para todos y para todo el mundo. Y no es sencillo poner de acuerdo a los países. Usted fue presidente, como ya mencionamos antes, de la Unión Progresista de Fiscales durante 4 años. ¿De qué manera le permitió su posición denunciar y exponer los abusos contra el medio ambiente de una forma más eficaz? Bueno, lo único que ser presidente de una asociación de fiscales significa luchar, pelear o intentar que el modelo de fiscalía, que el modelo de justicia en el que tú crees pueda ser implementado en una sociedad, y también denunciar aquellos abusos que se pueden cometer desde el poder contra nuestro trabajo. Es decir, conseguir mejores condiciones de trabajo, más autonomía y, por lo tanto, elevar el estándar de justicia. A mí lo que me sirvió es el bagaje que tenía respecto a que era una persona relativamente conocida por el caso Prestige, había tenido acceso a muchas instituciones, sí me permitió allanar un camino que luego he tenido que recorrer por otras vías. Pero procuramos, dentro de la actividad asociativa, dentro de nuestro trabajo asociativo como fiscales, que nuestro trabajo personal, el trabajo diario, interfiera lo menos posible. Es decir, somos o representamos a un grupo de fiscales independientemente de cuál sea nuestro trabajo personal, para que no haya esa interferencia, para que lo que yo solicite en Madrid o lo que yo diga en un medio de comunicación afecte lo menos posible a mi trabajo. Aún así ocurre que cuando cualquier fiscal que ha tenido una vida pública o ha tenido una vida pública activa, como tenemos en nuestra asociación, que denunciamos lo que no nos parece bien, somos muy activos en el tema de derechos humanos, inmigración, condiciones de vida de las personas, condiciones de los vulnerables, de la gente con menos recursos, sí ocurre que alguna vez en tu propio trabajo, por ejemplo, presentas o planteas una denuncia y que alguien vea un sesgo en esas denuncias, un sesgo político, un sesgo con una orientación, cuando nosotros somos profesionales, somos técnicos y somos perfectamente capaces de diferenciar lo que es una faceta asociativa y reivindicativa de lo que es nuestro trabajo, que, como digo, tiene un componente técnico muy alto. Teniendo en cuenta que se cometen nuevos delitos contra el medio ambiente cada poco tiempo y que algunos son incluso ignorados porque son causados por gente poderosa, ¿cómo se está enfocando la lucha judicial para evitar que esto suceda? ¿Se está siendo suficientemente eficaz en el ámbito judicial? Bueno, como he dicho antes, la justicia llega siempre tarde. La justicia siempre llega después de la comisión de los hechos. Luego no somos eficaces. Lo que es eficaz es la educación, lo que es eficaz es la adopción de medidas preventivas, lo que es eficaz es la inspección y la seguridad. Nosotros, al llegar después, lo que hacemos solamente somos un espejo en el que se puede mirar la sociedad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Investigar mejor. Que las fuentes de prueba, que las noticias criminis, que la noticia de los hechos que ocurren y que sean delito nos llegue de una manera que nosotros podamos investigarla para ver si hay un delito o si no hay un delito, para ver si lo que nos parece una cosa inaceptable es un delito o no lo es, porque este análisis, es decir, meter unos hechos en una calificación jurídica, subsumir el hecho en la calificación penal de los hechos, que ese es el trabajo básico de un fiscal, es una cuestión complicada. A veces hay determinados vertidos, por ejemplo, o comportamientos que nos parecen terribles y no son un delito. ¿Por qué? Porque están autorizados, porque están tolerados por la sociedad, porque son necesarios para conseguir determinadas cosas que todos socialmente aceptamos. Y sin embargo hay otros que nos parecen pequeños o nimios y que sí lo son. El urbanismo es un ejemplo muy característico. Hay determinadas construcciones que nos parecen una barbaridad porque nos parecen feas, horribles, son muy altas, estropean el paisaje y sin embargo no son un ilícito porque están autorizadas. Hemos tolerado como sociedad a través de un plan de ordenación o a través de una legislación que se construye de esa manera. Y en cambio podemos ver una casita en el campo preciosa, maravillosa, en un entorno privilegiado que no hace daño a nadie, y eso sí será un delito, porque esa casa no la ha autorizado nadie, nadie ha dicho que se puede construir allí y no está dentro de la aceptación social que así se haga, no está incluida dentro de ninguna norma, ¿no? Y esta percepción a veces es equivocada. Vemos grandes moles de cemento que a todos nos gustaría demoler y no son un ilícito, y sin embargo vemos alguna ocasión incluso obras de arte en el campo que sí deben apartarse porque no es lo que el legislador, no es lo que la sociedad ha querido. ¿Cuál consideraría usted que es hoy en día el mayor problema con respecto a la gestión de residuos a nivel mundial? Bueno, hay muchos, no es tan sencillo. Desde luego, tenemos muchos problemas, es decir, gestionar los vertederos o gestionar todos los residuos que genera una sociedad como la nuestra es muy complicado.
El problema que tenemos con la gestión de residuos es que es un negocio como cualquier otro, y es un negocio que se puede hacer bien o se puede hacer mal. El problema es que cuando haces mal el negocio de los residuos, no estás haciendo solo daño a ti mismo, a tu cliente, le estás haciendo daño a toda la sociedad. Y además gestionar residuos es un negocio muy lucrativo, porque si lo haces mal gastas poco dinero y ganas mucho, es mucha la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal. El precio por tonelada gestionada de recursos, si tú no inviertes como dicen los estándares de la ley, vas a ganar muchísimo dinero. Y por eso hay que estar muy vigilante y es un problema muy grande, pero es todo tipo de residuos, no nos podemos centrar solo en residuos urbanos, solo en residuos inertes, solamente en plásticos. Los residuos muy peligrosos tienen un problema de gestión muy complicado. ¿Qué hacemos con los purines? ¿Qué hacemos con los lodos de depuradora? ¿Qué hacemos con tantas cosas que no somos capaces de transformar y gestionar? El residuo en el fondo es un fracaso de un sistema de producción, porque un buen sistema de producción lo que tiene que hacer es capaz de revalorizarlo todo, capaz de volver a usarlo, que seamos capaces de cada cosa que usamos una vez, volver a usarla, arreglarla, volver a usarla, arreglarla, y al final del todo, cuando ya no podamos hacer nada con eso, sí que será preciso dejarla en algún sitio, depositarla. Pero somos una sociedad de consumo y utilizamos muchos plásticos que no se reciclan, mucho papel, mucho carbón, utilizamos mucha sustancia orgánica, hacemos televisores, hacemos frigoríficos que tienen en sí mismo algunas sustancias que luego no se pueden gestionar, no se puede hacer nada con ellas más que depositarla en un vertedero de residuos peligrosos en una pequeña montaña e intentar que no les pase nada. Yo creo que es un fracaso del sistema, tendremos que saber, que recuperar todo esto y entonces sí que será una sociedad que pueda gestionarse a sí mismo. El ejemplo de los problemas que supone un vertedero es una isla. Si nos imaginamos una isla de 50.000 personas y vemos que una isla que ahora mismo tenga 50.000 personas no es capaz de gestionar sus propios residuos, estaremos dando cuenta de que no estamos haciéndolo bien, hay algo que estamos haciendo mal. Una isla de ese tamaño necesita un barco que venga por todo tipo de residuos, necesitará seguramente asistencia de agua, necesitará otro tipo de componentes. Hasta que no seamos capaces de cerrar el ciclo, seguramente lo estemos haciendo bastante mal, en el tema de residuos, como en el tema de producción energética, con muchos temas de naturaleza ambiental. Y hablando más específicamente, ¿cómo cree que afecta a Galicia la problemática particular de los plásticos o de lo que se habla más recientemente, los microplásticos? Bueno, la contaminación en el mar es una tragedia. El mar era quizá el único espacio virgen que nos quedaba, la única frontera que el hombre no había sido capaz de traspasar. Siempre hemos pensado que consumir el producto del mar, el producto fresco del mar, es lo más sano que podemos tener. Rechazamos de alguna manera las piscifactorías, las granjas acuícolas, porque siempre nos gustaba el producto fresco, lo que se pesca en alta mar. La sorpresa es cuando te das cuenta que en realidad el mar está contaminado y todos esos pequeños plásticos, todas esas micropartículas en realidad nos están invadiendo a todos. Luego eso nos hace ponernos delante de una realidad. El hombre ya lo ha invadido prácticamente todo y alguna solución tendremos que darle, porque quizá esa contaminación tan pequeña que no se ve, tan difusa que prácticamente no se percibe hasta que no se mete en la cadena alimenticia, pues tendremos que luchar contra ella de alguna manera. Todavía estamos a tiempo de parar, de reflexionar y de evitar el consumo, la utilización de todos los plásticos y todo aquello que está contaminando. Pero como he dicho antes, tiene que ser un acuerdo global. Los países individualmente poco pueden hacer, tienen que ponerse todos de acuerdo, porque solo con que haya un país productor de estas sustancias, solo con que haya un país que no cumpla los protocolos internacionales, ya tendremos un desequilibrio que hará que otros países tampoco lo cumplan, porque no contaminar es caro, preservar es caro. Y en un espacio competitivo como en el que vivimos, una sociedad de consumo, una sociedad capitalista, eso tiene un riesgo de empobrecimiento de los países o de no maximización de las riquezas. Por lo tanto, tiene que ser un acuerdo global y pensado por todos los países, pero hay que reflexionar porque en algún momento esto se acaba. Por centrarse en algunas posibles medidas específicas, en algunos países se están proponiendo, por ejemplo, eliminar el empaquetado de los productos frescos. ¿Qué se puede y se debe hacer en Galicia y en España en este sentido? ¿Sería posible legislar en esta dirección de una forma rápida y eficaz? Bueno, yo creo que la Unión Europea ya está en estas dinámicas. Tenemos mucha suerte de pertenecer a la Unión Europea, a veces no nos damos porque todos los estándares ambientales que tenemos, todas las obligaciones ambientales provienen de la legislación comunitaria.
Si no, no estaríamos a la altura de países como Alemania, como Francia, como los Países Bajos, estaríamos en otro nivel. Gracias a eso hemos tenido que ascender de repente a estos controles de seguridad. A veces nos cuesta, no tenemos los hábitos, somos sociedades muy diferentes, menos ordenadas quizá, menos disciplinadas también. Pero todo este tipo de políticas, la Comunidad Europea generalmente siempre ha sido la que ha ido por delante, incluso a veces de las demandas de los consumidores. Hay que entender que este tipo de políticas no son populares. La gente en general se conciencia después de que se ha implantado la norma. Hay más que acordarse del tema de fumar, los temas de reciclaje, cualquier cosa que nos imaginemos, siempre ha ido la obligación y después ha ido la concienciación. Por eso es muy importante que el legislador comunitario, que es quien manda en los estándares ambientales, sea un legislador activo, que no se deje llevar por esta corriente consumista o económico-capitalista, sino que se centre en cumplir todas las prescripciones medioambientales que la Unión Europea, que son muchas y muy difíciles de cumplir, pero hay que cumplirlas. Como hablabas antes, o intuías más bien, una de las posibles soluciones globales a este problema es la economía circular, algo por lo que la Unión Europea está apostando muy fuertemente. ¿Piensa que son suficientes las medidas que están tomando los gobiernos? Nunca son suficientes las medidas de los gobiernos, nunca. Siempre se llega después también, siempre se detecta el problema porque el problema ya existe, porque el problema es importante. Nunca llegamos a que no exista ese problema, que sería lo ideal. Somos sociedades poco reflexivas, nos hemos tenido que dar de bruces con contaminaciones nucleares, con grandes desastres para empezar a pensar que la energía nuclear no es la solución. Hemos tenido que tener grandes catástrofes en gestión de aguas hidráulicas para darnos cuenta de que eso no es la solución. Hemos tenido que ir enfrentando los problemas con la misma forma que el hombre ha progresado durante toda su historia. Error, causa error, causa error. Y bueno, lo que hay es lo que debemos hacer que se cumpla, con eso sería suficiente, y a partir de ahí yo creo que las nuevas generaciones estáis llamadas a ir un poquito más allá que nosotros, un poquito más allá que los legisladores, y a pensar que el cambio tiene que venir precisamente de tener esa perspectiva, de no esperar a que el problema nos venga encima, sino ser capaces de atajar el problema antes de que se produzca. Antes hablabas de que los legisladores necesitaban ser imaginativos y ir un poco por delante en su trabajo, ¿no? Ser activos en la defensa del medio ambiente. Pero hoy en día estamos en una época de posverdad, con negacionistas del cambio climático, por ejemplo Donald Trump en Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales retos medioambientales que afrontan instituciones como el Poder Judicial o los legisladores? Vamos a ver, el tema del cambio climático, independientemente de que pueda existir o no, de que haya negacionistas o no los haya, tenemos evidencias que nos dicen que nos enfrentamos a condiciones climáticas diferentes. Hay evidencias científicas de por qué y de qué forma se produce, pero también hay evidencias prácticas. Lo vemos en el calentamiento de la Tierra, lo vemos nosotros en el tema de los incendios en Galicia. No hay que ir muy lejos para darnos cuenta cómo el cambio de condiciones climáticas suponen un cambio absoluto en cómo se enfrenta uno a un problema, una problemática que ha existido siempre en Galicia, como son los incendios, de repente se convierte en un problema distinto al que se iba gestionando. El ejemplo de los incendios es paradigmático en este caso, de tener un índice de incendios altísimo, muchísimos incendios al año, entre 10 y 15.000 en la década de los años del 90 al 2000 o del 2000 incluso al 2010, hemos bajado los incendios de una manera espectacular. En Galicia hay menos de 5.000 incendios al año ahora de media. ¿Eso significa que sean menos peligrosos los incendios? No, todo lo contrario. Porque ahora los incendios, lo que llamamos ahora los incendios de última generación, son mucho más peligrosos. Eso lo podemos ver con lo que ocurrió en Portugal en 2017, también en la ciudad de Vigo como cola de aquello, lo que ocurre en California, lo que ocurre en los países más avanzados del mundo. El incendio se ha convertido en algo que no era. El incendio ahora domina el medio ambiente, domina el clima, no el clima domina el incendio como ocurría antes, porque despierta tal capacidad, tal potencia, tal fuerza, que el hombre es incapaz, absolutamente incapaz de controlarlo, pero también lo son las fuerzas de la naturaleza. Eso se produce porque las condiciones climatológicas han cambiado absolutamente. Antes no se producía. Clasificamos los incendios como mediterráneos, atlánticos, teníamos un poco controlado qué es lo que podía ocurrir. Ahora mismo los incendios son auténticas bombas nucleares energéticas y eso ocurre por el cambio climático. Lo mismo podemos hablar de cualquier forma de gestión que nos podamos imaginar. Cambiarán los cultivos, cambiarán las formas de producción, cambiará la forma de relacionarnos con el mar, cambiarán también la forma de adquirir recursos
porque necesitaremos unos recursos y no otros, y a eso nos tenemos que enfrentar, y eso habrá que estudiarlo y habrá que ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer en todos los cambios. Pero por supuesto que el cambio climático determina y debe determinar las políticas ambientales, en especial también las emisiones a la atmósfera. Hemos tardado mucho en reaccionar, los protocolos de Kioto no se cumplen, el mercado de emisiones es un mercado de una naturaleza casi ficticia. Si queremos que eso funcione, debemos hacer rígidos y saber cuánto y cómo y de qué manera podemos contaminar, porque vamos a tener que limitarlo. De la misma manera que limitamos la velocidad por las carreteras, tenemos que limitar la capacidad de contaminar del hombre para ser sostenibles y no dejar de vivir como vivimos, porque nadie quiere renunciar a vivir lo bien que vivimos en la humanidad actualmente. Y por eso el reto está en ser capaces de acomodarse. El hombre, la especie humana, tiene la virtud de acomodarse a las circunstancias que ha ido sufriendo a lo largo de la historia. Lo que pasa es que ahora tenemos la capacidad de transformar el planeta absolutamente. Quizá debemos ser un poquito más modestos y entender que es el planeta, o debemos obedecer al planeta y no que el planeta nos obedezca a nosotros. En relación con los daños que pueden causar desastres medioambientales, como puede ser la contaminación del prestigio o los propios incendios, ¿existe algún mecanismo legal de defensa del ciudadano frente a daños medioambientales que podrían no estar considerados expresamente en la legislación? Hay muchos mecanismos de defensa de los ciudadanos, muchos, más de los que pensamos. Lo que pasa es que tenemos que ejercitarlos. El derecho es el ejercicio siempre de una acción. Si no se ejercita, ahí queda. En nuestro país tenemos la posibilidad de denunciar o acceder o que la administración reaccione cualquier emisión que se produzca en el agua, en el aire, en la atmósfera, en el urbanismo, prácticamente todas las agresiones medioambientales, pero tenemos que hacerlo. Si el ciudadano no denuncia lo que ocurre al lado de su casa, si nos quedamos pasivos ante tragedias medioambientales, si no reaccionamos como sociedad, es decir, si no le damos, en este caso, a la Fiscalía o a las administraciones los instrumentos suficientes como para que puedan investigar, perseguir y castigar estos delitos, pues no habremos hecho nada, será un pueblo pasivo que pedirá, exigirá que esto no vuelva a pasar, pero como ciudadanos tenemos la obligación de ser activos, tan activos como demandamos de nuestras instituciones. Lo que no puede ocurrir es que exijamos a los poderes públicos que actúen, y hay que hacerlo, y nosotros permanezcamos callados. Esto es una acción social. O se hace todo, o lo hace toda la sociedad, o no funcionará nunca el tema del medio ambiente. Los posibles beneficios de este periódico que estamos realizando irán a varias organizaciones no gubernamentales. ¿Qué función cree que deben tener estas ONG dentro de la lucha medioambiental? Pues el movimiento ecologista ha sido fundamental, como lo suelen ser cualquier movimiento en defensa de determinados derechos. Si no existiera el movimiento ecologista, estoy seguro que estaríamos en otro escenario y hablando de otras cosas. Siempre es necesario que haya alguien que tire, porque las fuerzas contrarias al derecho, como solemos decir en otros foros, son muy poderosas, muy poderosas. Las fuerzas del consumo, las fuerzas del dinero, las fuerzas del beneficio inmediato son tan poderosas que necesitan un contraste. Si no existieran los grupos ecologistas habría que inventarlos. A veces, desde mi posición, pues bueno, dices, o socialmente se puede pensar, exageran en algunas cosas, parece que se pasan en otras, son absolutamente indispensables. Es indispensable que despierten nuestra conciencia y que además sean activistas, porque ya digo, del otro lado hay poderes muy grandes tirando de un lado, y es necesario un equilibrio para que se tire de los dos lados y para que nos despertemos, para que nos demos cuenta de lo que tenemos. Usted conoce mejor que nadie la causalidad de los delitos ambientales, ya que es el responsable de poner nombre y apellidos a los delincuentes y de conocer sus circunstancias personales. En su opinión, ¿qué papel juega la educación, el desarrollo y el espíritu crítico en la prevención de estos delitos medioambientales? Es fundamental, absolutamente fundamental. Lo ideal para una persona que se dedica a castigar, que se dedica a la utilización del instrumento como es el derecho penal, es no tener que llegar a él. Eso sería una sociedad perfecta, que no existe, pero las sociedades más cultas, más educadas, más concienciadas, con más conocimiento, son las que menos errores cometen. Y si los cometen, son errores de otra naturaleza. Y las sociedades menos preparadas, menos concienciadas, más ignorantes, son las que más barbaridades medioambientales hacen seguramente. En este sentido, la concienciación, el conocimiento es básico. Tú no puedes transformar una sociedad, tú no puedes acabar con un problema solamente con la represión, necesitas mucha educación.
A veces equiparamos los delitos medioambientales con algo que parece que no tiene nada que ver, como por ejemplo el tráfico de drogas. El tráfico de drogas no acaba con que seamos los fiscales capaces de meter a todos los narcotraficantes o a todas las personas que trafican con droga en la cárcel. Acabará cuando, por educación, con conocimiento, con salud, seamos capaces de transformar esa sociedad y no se demande ese tipo de sustancias y veamos otras salidas y veamos otra forma de vivir en sociedad. Pues igual pasa con los delitos medioambientales. De nada valdrá meter en la cárcel a todos y cada uno de los incendiarios o a todos y cada una de las empresas que contaminan si la sociedad provoca que esto siga ocurriendo. Lo importante es concienciar, educar y a partir de ahí disminuir el número de delitos. Lo que pasa es que no lo sabremos nunca, es un problema. Las cifras negras que se consiguen en prevención, sobre todo en delitos medioambientales, son imposibles de saber. Yo no sé lo eficaz que es la educación porque yo me dedico a reprimir, por lo tanto nunca tendré esa conciencia, pero hay que confiar que el ser humano cuanto más progresa es cuanto más conocimiento tiene. Para terminar, los adolescentes vemos muchas series y películas apocalípticas. ¿Qué consejos le daría a la gente de nuestra edad para ayudar a gestionar correctamente los residuos y evitar así un desenlace catastrófico? Bueno, primero que hagamos todos los deberes en casa, es fundamental. No se puede querer salvar el mundo viajando al último confín. Hay que empezar cada uno por nuestra casa y hacer las cosas bien, tener un comportamiento responsable, simplemente eso, responsable, y seguir aquellas pequeñas pautas que nos han ido marcando socialmente. Y después procurar incorporar a tus hábitos todo aquello que tú consideras honestamente que va a ser mejor para el medio ambiente que otras cosas. Y procurar también dentro de nuestras posibilidades, bueno, pues en nuestros hábitos de consumo, de ocio, de cualquier otra cosa, incorporar también esta conciencia medioambiental. Y luego, por supuesto, formarnos mucho, leer cosas serias, leer revistas científicas, formarse con expertos y atender poco a esas ideas un poco delirantes, ¿no? Esa posverdad que a veces tiene fácil acceso en Internet y que en realidad no tiene ningún sentido. El sentido lo tiene la ciencia, que nos ha llevado muy lejos, lo tiene la educación y poco a poco, con esos pequeños hábitos, somos capaces de contagiarlos a todos, seguramente evitaremos grandes catástrofes. Seguramente no será necesario acudir al apocalipsis, porque el apocalipsis va a ocurrir una vez y no va a ocurrir nunca más. Y eso será mucho más eficaz. Las pequeñas acciones multiplicadas por millones de personas son mucho más eficaces que una gran acción heroica que sale en una película de Hollywood, seguro.